Este problema nos pide determinar las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. En la figura podemos observar tres fuerzas y nos proporcionan la magnitud. Sin embargo, también podemos observar que no se nos proporciona el ángulo que forman con alguno de los ejes. Para esto, entonces, nos dan las coordenadas de un punto de la línea de acción de cada una de las fuerzas. Estas coordenadas de dicho punto nos van a permitir calcular los ángulos que forman estas fuerzas con respecto a los ejes y de esa manera poder conocer sus componentes. Bueno, iniciemos nombrando las fuerzas para poderlas identificar. Entonces a esta la vamos a nombrar la fuerza A, B y C. Entonces iniciamos con la fuerza A, vamos a poner fuerza A. Vamos a generar un triángulo con las coordenadas del punto por el que pasa la línea de acción. Esto es la línea de acción de la fuerza A. Entonces vamos a poner, aquí son 80 pulgadas y 84 pulgadas. Vamos a calcular el ángulo, vamos a llamarle teta A y vamos a calcular el ángulo. Para esto buscamos una función que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente y encontramos que la función es la función tangente. Tangente de teta de A es igual a cateto opuesto, que vale 80, entre el cateto adyacente, que es 84. De esta manera podemos calcular el ángulo A como el inverso de la tangente o el arco cuya tangente sea 80 sobre 84 y con la calculadora obtenemos un ángulo de 43.6 grados. Bien, ya tenemos el ángulo. Ahora vamos a poner nuestra fuerza de 29 libras con un ángulo de 43.7 grados. Y yo requiero encontrar las dos componentes AX y AY. Bien, entonces se forma un triángulo rectángulo donde conozco la hipotenusa y el ángulo y quiero conocer los dos catetos. Una función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto, que es uno de los lados que quiero conocer, con la hipotenusa que conozco, es la función seno. Entonces voy a poner seno de 43.7 es igual al cateto opuesto, que es AY, entre la hipotenusa, que es 29. De aquí entonces despejo AY es igual a 29 por el seno de 43.7. Ayudándonos de la calculadora encontramos que AY es igual a 20.00 libras. Bien, ahora para encontrar la componente horizontal buscamos una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa y encontramos que la función coseno de 43.7 es igual
al cateto adyacente, que es AX, entre la hipotenusa, que vale 29. De esta manera despejamos AX y obtenemos 29 por el coseno de 43.7. Así entonces, AX con la calculadora podemos obtener 21.00 libras. Y estas serían nuestras componentes AX y AY. Las vamos a escribir aquí y entonces podemos expresar nuestra fuerza A como 21.00 dirigidas en el sentido X, que lo vamos a representar con el vector unitario Y, más 20.00 en el sentido vertical, que se representa con el vector unitario J, y todo esto son unidades de libras. Y este sería nuestro vector de la fuerza A. Bueno, vamos con la fuerza B. La fuerza B. Tenemos, de acuerdo a las distancias del punto de la línea de acción, 28 pulgadas en X hacia el lado izquierdo y 96 pulgadas en Y. Esto nos va a permitir conocer el ángulo que vamos a llamar θ B. Entonces, nuevamente buscamos una función que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente y encontramos que la tangente de θ B es cateto opuesto, que vale 96, entre cateto adyacente, que es 28. De tal manera que θ B sería el ángulo cuya tangente sea 96 sobre 28. Y esto nos da un ángulo de 73.7 grados. Bien, entonces nuestra fuerza B sería de una magnitud de 50 libras con un ángulo de 73.7 grados. Y requerimos encontrar la componente X y la componente Y. Esto sería Bx y By. Bueno, entonces tenemos la hipotenusa y el ángulo que forma con la horizontal. De tal manera que ahora necesito los catetos. Busco una función trigonométrica que relacione cateto opuesto con hipotenusa y encuentro que el seno de 73.7 es igual al cateto opuesto, que en este caso es By, entre la hipotenusa, que vale 50. De aquí entonces By es igual a 50 por el seno de 73.7. Ayudado de la calculadora, obtenemos que By es 47.99 libras. Ahora vamos a buscar una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa y encontramos la función coseno de 73.7 es igual al cateto adyacente, que es Bx, entre la hipotenusa, que son 50. De aquí despejamos, Bx es igual a 50 por el coseno de 73.7. Esto nos da
Bx es igual a 14.03 libras. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una observación. Definimos sentidos positivos hacia la derecha y hacia arriba. Y como podemos observar, la fuerza B efectivamente va hacia arriba, pero en el sentido horizontal va hacia la izquierda, por lo que esta componente de 14.03 libras irá en dirección negativa. Por lo que vamos a escribir aquí nuestro vector B de la fuerza B sería menos 14.03 en I y más 47.99 en dirección J. Unidades de libras. Y ya tengo la fuerza A y la fuerza B. Vamos a trabajar ahora con la fuerza C. Vamos a hacer espacio aquí y vamos a trabajar la fuerza C. Trazamos la línea de acción que va 48 pulgadas en X y menos 90 en Y, es decir, va hacia abajo. Y se va a formar este triángulo 90, 48 y requiero el ángulo θ C. Entonces nuevamente la función tangente, vamos a poner acá tangente de θ C es igual al opuesto, que en este caso es 90, entre el adyacente que son 48. Y buscamos el ángulo cuya tangente sea igual a 90 sobre 48 y encontramos que el ángulo C vale 61.9 grados. Por lo tanto, la fuerza C estará dirigida, de acuerdo a esto, con un ángulo de 61.9 y una magnitud de 51 libras. Y yo requiero conocer las componentes horizontal y vertical de esta fuerza, llamadas Cx y Cy. Entonces, vamos a buscar nuevamente una función trigonométrica que relacione cateto opuesto con hipotenusa y tengo que el seno de 61.9 es igual a el cateto opuesto que es Cy entre la hipotenusa que vale 51. De esta manera Cy es igual a 51 por el seno de 61.9. Con lo que obtenemos un valor de 45.00 libras. De igual manera busco la función trigonométrica que relaciona cateto adyacente con hipotenusa y tengo coseno de 61.9 es igual al cateto adyacente, que es Cx entre la hipotenusa que vale 51. Despejando, Cx es igual a 51 por el coseno de 61.9, que nos queda igual a 24.02 libras. Observando las direcciones podemos ver
que Cx va hacia la derecha por lo que es positiva y que sin embargo Cy va hacia abajo por lo que le corresponde un signo negativo. Así entonces, la fuerza C quedará en sus componentes rectangulares 24.02 libras en X y menos 45 libras en Y. Vamos a hacer espacio para apuntar este resultado. Y apuntamos. C 24.02 en dirección Y menos 45.00 en dirección J y unidades de libras. De esta manera tenemos ya expresadas las fuerzas A, B y C con sus componentes rectangulares X y Y o IJ. Bien, esto sería el resultado de nuestro ejercicio. Espero que haya quedado suficientemente claro y que les haya parecido interesante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.